Bueno, seguimos con este seminario Entramados, Psicoanálisis y Entramados de Época. Venimos trabajando distintas tramas de época. Hoy vamos, entre el encuentro de hoy y el encuentro siguiente, vamos a trabajar feminismos, feminidades. Quedó dividido en dos. O sea, hoy voy a ir a tratar de pensar la cuestión de las feminidades, pero en realidad es para pensar los discursos del feminismo y la articulación con el psicoanálisis que vamos de alguna manera a completar en el encuentro siguiente. Hoy vamos a introducir la temática, por eso está llamado como feminidades, ¿no? Todavía para pensar una cuestión se quiere como más de fundamento del psicoanálisis en relación a qué sería qué serían las posibles feminidades. Hago una aclaración que creo que es necesaria. No es que voy a salir a decir qué es la feminidad. De hecho, el psicoanálisis no hace eso. El psicoanálisis no dice qué es la feminidad, no se arroga ese lugar de decir qué es la feminidad. Cuando el psicoanálisis habla de la sexualidad femenina, las sexualidades femeninas, con todo lo que eso puede tener de sintomático, de más o menos sintomático del campo de la neurosis, como hablaría de las sexualidades de las masculinidades. No es que el psicoanálisis dice que es una mujer o que debiera ser una mujer, porque es una crítica que suele haber de discursos, ¿no? Sí, que como más en coordenadas de época, que dicen, bueno, el psicoanálisis intenta decir que es una mujer. El psicoanálisis no dice que es una mujer, habla de la sexualidad femenina, de las distintas sexualidades femeninas, sobre todo en su vertiente más sintomática, como habla de la sexualidad masculina, como habla de la sexualidad hetero u homo o diversa. No es que dice, no es que habla sobre la sustancialización que podemos llamar ser mujer. No es eso. Nadie no tiene que ver con eso. Igual es cierto que hay muchos analistas que hablan como si estuvieran hablando de una definición de una mujer. No es eso. De hecho, para situar justamente alguna coordenada interesante, si hay algo que viene a ubicar Lacan hacia el final de su enseñanza, que no hay la mujer, en el sentido que no se puede decir qué es una mujer, no se la puede definir, escapa todo el tiempo a la posibilidad de una definición. O sea, el psicoanálisis no viene a decir qué es una mujer, o sea, qué es la mujer, en un sentido de definición del ser. En todo caso, trató de pensar cuestiones más o menos problemáticas de la sexualidad femenina, como pudo haber hablado de la sexualidad masculina y o las que sean. Eso para hacer una primera aclaración, ¿no? Vamos a hablar de feminidades y luego de feminismos, pero no en el sentido de la sustancialización del ser, sino en el sentido de las problematizaciones que esto tiene en la vida cotidiana. Si quieren, parafraseando a Freud, en lugar de decir psicopatología de la vida cotidiana, podríamos decir psicopatología de las diversidades en la sexualidad humana, ¿no? Es eso. Tanto Freud como Lacan lo que dijeron es que en distintos textos o distintos lugares que iban a hablar de la sexualidad femenina, como eso que a veces se problematiza en términos sintomáticos y que viene al consultorio, a alguien a decir, me pasa esto, no funciona esto, no estoy bien con esto, me estoy angustiando con esto. Y bueno, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, hay algo que está pasando a nivel de la sexualidad, masculina, femenina, trans, hetero, homo, la que sea. Digo esto, no hablamos de las mujeres, hablamos de lo que sucede en el campo de la sexualidad femenina, que ya eso es un montón, ya eso es un montón. Digo, esto es una primera aclaración. No es que el psicoanálisis o un hombre viene a decir que es una mujer. Nunca nos arrogamos ese lugar. En todo caso, hablamos de la psicopatología de la vida cotidiana en la sexualidad femenina, como lo podemos hacer en la sexualidad masculina,
más neurosis obsesiva, más fobia, más histeria. Listo, eso es un tema. Ahora, el otro tema que quería decir, lo voy a decir desde Nietzsche. Hay una frase con la que Nietzsche comienza, más allá del bien y del mal, comienza el texto diciendo, si admitimos que la verdad es mujer, entonces tenemos que decir que los filósofos nada entendieron sobre las mujeres. ¿No? Es un chiste con el que Nietzsche comienza más allá del bien y del mal. ¿Qué es lo que intentaba hacer? Esto es el inicio del prefacio a Más allá del bien y del mal. ¿Qué es lo que Nietzsche intentó decir con eso? En principio, que si la verdad le otorgamos lugar femenino, porque lo llamamos la verdad, que fue una cuestión de género en términos literarios, ¿no? La verdad, ¿no? Si admitimos que la verdad es femenina porque tiene género femenino, entonces él hace ahí un juego. Entonces decimos que la verdad es mujer. Pero ¿por qué hace ese juego Nietzsche? No solamente porque la verdad se dice en femenino, sino porque efectivamente hay una verdad difícil de situar en, en el campo de la feminidad. Entonces, por eso juega con, ¿no? Si la verdad es en género femenino, pero además, che, qué difícil es ubicar la verdad en la feminidad, y entonces ahí dice todavía algo más interesante. Tenemos que admitir, dice, o tenemos que decir, que los filósofos nada entienden sobre las mujeres. Y ahí en realidad es una ironía. Los filósofos no entienden tampoco sobre la verdad. ¿Por qué traigo esta frase? Corre para los analistas también. No tenemos ni idea de qué es una mujer. Nos la pasamos diciendo cosas. Freud se la pasó escribiendo textos. Lacan se la pasó diciendo un montón de cosas sobre, entre comillas, la feminidad, que no es otra cosa que la sexualidad femenina, pero no tenemos ni idea de cuál es la verdad sobre lo femenino. Ahí Nietzsche me parece mucho más honesto con esa broma. No sabemos dónde está algo del orden de la verdad, de eso que con cierta presunción, presumiendo, salimos a decir, sí, porque la mujer en el Edipo, tal cosa y tal otra. Entonces, ¿qué es lo que estoy tratando de decir? No es cierto que hablemos de las mujeres, hablamos sobre alguna cuestión que se complica en la sexualidad femenina cuando hablamos en psicoanálisis. Pero además, a esos analistas que no entienden dónde está el límite de Freud y Lacan y empiezan a decir sobre las mujeres, no entendieron nada, que justamente es el campo de lo que no se puede decir, es el campo que queda siempre en enigma. Tanto para Freud como para Lacan, justamente lo que vinieron a decir es que no se podía avanzar todo sobre el enigma de la feminidad, que la feminidad era harto compleja de situar y que se podía decir sobre la sexualidad masculina, porque es más fálica, más reducible a algo del orden del entendimiento racional, pero que cuando se pasaba al campo de la feminidad, se centraba a un real no situable por la lógica racional, fálica, falocéntrica. Entonces, se estaba en el campo del enigma. Como dice Nietzsche, no se puede todo saber sobre la verdad en el campo de lo femenino. Esto también está presente en Freud y Lacan. Freud lo ubica con claridad, ¿no? Dice, me pasé toda la vida investigando qué es lo que quiere el ser humano, pero nunca pude entender qué es lo que finalmente quiere una mujer. Ese lugar de enigma que le aporta a la feminidad, o Lacan con esto que les decía hace un rato, ¿no? No hay la mujer, hay siempre una mujer a la que se llega por construcción, siempre no toda. Ya vamos a ir a eso. De hecho, lo encuentro hoy justamente para ubicar eso. ¿Por qué Lacan habla de una mujer porque no hay la mujer? Entonces escribe la mujer
tachando el la, y por qué Freud va a decir que la feminidad es enigma. Entonces, como introducción, vamos a hablar de feminidades, pero no de alguien que dice que es una mujer como si se supiera, ni tampoco voy a ostentar en lugar del psicoanálisis habla de que es una mujer, porque el psicoanálisis lo que viene a decir es que no podemos saber que es una mujer, ni tampoco hay modo de alcanzar, porque justamente una mujer viene a situar con su posición un real que es imposible de ser situado en términos racionales, conceptuales, falocéntricos. Escapa todo el tiempo a la posibilidad de una definición. Venimos a hablar hasta donde se puede, siempre no todo, siempre de manera incompleta e inacabada, sobre hasta donde se pueda pensar algunas cuestiones sobre la sexualidad femenina. Esto es el intento de la charla de hoy. Es gracioso, dije de manera inacabada, pues si hay algo que no se puede es acabar. En ese punto, no hay modo, eso fue un chiste, en ese punto, un chiste un poco machista, perdón, no hay modo, no hay modo de situar todo en el campo de la feminidad. Y hago una última aclaración introductoria antes de comenzar. Les dije esto, el psicoanálisis no habla de las mujeres, habla de cierta sexualidad de lo femenino, que es otra cosa. Y además, la mujer no toda es, o sea, no hay verdad toda posible sea alcanzada. Y además algo más. Cuando Freud habla de feminidad, sobre todo Freud, y cuando Lacan, más que nada el último Lacan, no tanto el primer Lacan, hablan de feminidad, no están hablando de mujeres, están hablando de una posición que se llama femenina, que la puede ocupar quien quiera ocuparla. O sea, Freud cuando habla de feminidad, habla de una posición. Y para Freud no había ningún problema en que los hombres, los varones, ocupen posiciones femeninas y que las mujeres ocupen posiciones masculinas. Para Freud, feminidad y masculinidad no se condicen con el sexo biológico. Es un modo de posicionamiento subjetivo, más o menos femenino, femenino de esta manera o no de otra, más o menos masculino, masculino de esta manera o de otra. Son modos de posicionamiento subjetivo. Esto está muy claro en Freud, no tan claro en el primer Lacan, mucho más claro en el último Lacan. O sea, cuando hablamos de feminidad, no estamos hablando de mujeres, estamos hablando de un modo de posicionamiento subjetivo, no importa quién lo encarne. Un varón, una mujer, un trans, un homosexual gay, una homosexualidad lésbica, un queer, alguien asexuado, no importa quién, es un modo del posicionamiento subjetivo y tiene que ver más con una existencialidad que con una biología. Esto está clarísimo, está muy claro en Freud, muy claro en el último Lacan. Entonces, estas tres salvedades, no estábamos hablando de las mujeres, estamos hablando de cierta cuestión con la sexualidad femenina. Estamos diciendo que una mujer es inalcanzable, que siempre no toda es. Y además, estamos hablando de feminidades, no importa quién. Feminidades, y que estas feminidades son siempre subjetivas. No tiene que ver con lo biológico, son posiciones subjetivas. Esta introducción de por qué estamos hablando de feminidades, luego en el encuentro que viene vamos a hablar sobre feminismos. Ahora, volvamos a feminidades. Freud y Lacan, recuerden que el recorte que estamos haciendo de este seminario es a últimos textos de Freud, a últimos textos o presentaciones de Lacan. Por lo menos es el intento, porque no nos daría, por cantidad de disponibilidad de horario, de trabajar más exhaustivamente, ni a Freud ni a Lacan. Si nos colocamos con un primer Freud, bueno, nada, o un último Freud, un primer Lacan, se nos iría complicando en términos más que nada de tiempo.
Vamos a trabajar referencias de Freud y Lacan, del último Freud y del último Lacan. Ahora, tengo que ubicar acá como un mínimo movimiento. Freud pasó, Freud pasó de pensar las cuestiones de la feminidad asociados a una histerización de la feminidad, ¿no? Entonces, Freud se acerca a la feminidad a través de sus pacientes histéricas, y de hecho él define que la histeria era casi esencialmente mujer, o que la mujer era casi esencialmente histeria. Estamos hablando de un primer Freud. Y ahí, en esta histerización de la feminidad, pasó a hablar de una feminidad muy sintomática. O sea, Freud habló inicialmente de una feminidad histérica y sintomática. El peor modo de ingresar de la feminidad estuvo de la mano freudiana, ¿no? Lamentablemente, muchos analistas se quedan ahí, siguen hablando como si estuviéramos en el primer Freud, y muchas críticas que vienen de los feminismos y de otros discursos nos pegan como si diciendo, bueno, Freud dice que Dora tendría que haberse quedado con el señor K. Freud dice esto en 1901. 1901, un primerísimo Freud. No le quito la responsabilidad que Freud tiene al escribir eso, pero Freud después avanzó un montón más. Casi todos los lugares donde Freud habla de feminidad en su primera parte de la obra son un desastre. Una feminidad reducida a una histerización sintomática. Son el peor lugar para trabajar la feminidad. No estoy defendiendo a Freud con esto, estoy diciendo ahí es un desastre. Pero también estoy diciendo, cuando Freud aborda el tema de la feminidad con un lugar, si se quiere, como mucho más específico, que es en el último Freud, dice otra cosa sobre la feminidad. Entonces, para ser más, si se quiere, como coherentes con la obra freudiana, no se trata de tomar las primeras referencias, porque el mismo Freud produjo una diferencia hacia el final. Entonces, ahí habría que trabajar la feminidad como la piensa el último Freud, porque Freud, el mismo Freud, produce un viraje en cómo considera las feminidades. Freud pasa de una feminidad reducida a una histeria sintomática, la peor versión de la feminidad posible, a los últimos textos de Freud, donde trabaja la feminidad asociada a lo que él llama complejo de castración o castración. De hecho, para el último Freud, feminidad, y ahí ya no depende del género, puede haber feminidad masculina, feminidad trans, no importa. Feminidad tiene que ver con un modo de establecer la castración. Y masculinidad tendrá que ver con un modo de sostenimiento del fálico, del falo. Lo paso en limpio. El que sigue creyendo que es el falo, posición masculina. No importa el género. Quien puede ubicar la castración como horizonte, posición femenina, no importa el género. Entonces, el último Freud va a hablar de feminidades como modos de situar la castración como horizonte, y por lo tanto, modos de ponerle límite al falo. Feminidad es quien le pone límite al falo. Esto es Freud. Ahora, ahí mostré un Freud mucho más agradable con el tema de las feminidades que el primero. También podemos ubicar que igual Freud la sigue pifiando, aunque en este último Freud dice algo interesante acerca de la feminidad de la castración. Cuando decimos castración decimos no todo, ¿no? Castración es límite. Cuando, o sea, Freud acerca la castración, pero también termina acercando la feminidad a la pulsión de muerte y al masoquismo, mientras que deja al falo del lado de la pulsión de vida y cierta cosa sádico-agresiva.
hay que entrar en coordenadas de Freud. No es que Freud está diciendo las mujeres son masoquistas y pulsión de muerte. Está diciendo la feminidad en quien sea es un horizonte de castración que ubica el goce masoquista como posibilidad y entonces el asumir la pulsión de muerte como posibilidad. Mientras que las posiciones masculinas solo quieren falo, solo retienen falo, no quieren saber nada de la pulsión de muerte ni del masoquismo. Freud no está diciendo negativamente masoquismo, negativamente pulsión de muerte, negativamente castración. Está diciendo las feminidades pueden ir más allá del falo. Las masculinidades se quedan ancladas al falo, ahogadas en el falo, ahogadas solo en la pulsión de vida. Las feminidades pueden, además del falo, abrir juego con más allá del falo, la castración. Además del goce, la pulsión de vida, pueden colocar otro goce también en juego, el goce de la pulsión de muerte. Freud no lo piensa como algo negativo, lo piensa como algo que enriquece la subjetividad. No es que la palabra masoquismo es una palabra negativa, cuando habla de masoquismo femenino. Ya vamos a ver qué es eso. Lo que dice Freud es que frente al sadismo masculino, el masoquismo femenino plantea un más allá. De hecho, para Freud, una subjetividad que tiende a la feminidad es una subjetividad que resuelve el gran problema de la masculinidad, que es falocéntrica, sádica, violenta, agresiva. Freud en un momento llega a decir que la masculinidad es violenta y la feminidad aquiescente. Aquiescencia. Aquiescencia significa complaciente, calma, no importa. En realidad, lo que dice Freud no es que está situando de manera negativa la feminidad, está Se cortó, ¿no? Mm. Sí, se cortó. Sí, disculpe, se cortó. Ahí está. Eh, bueno, no sé, quienes estén viendo la grabación, no sé cómo va a quedar. En un momento se cortó la comunicación. Yo seguí hablando un rato más, no sé si quedó grabado. Voy a repetir parte de eso. Si quedó grabado, pido perdón porque vuelvo a decir lo mismo, pero ustedes que estaban ahí escuchando, se les cortó, entonces no lo escucharon. A ver, ¿qué estoy diciendo con esto? Cuando Freud ubica feminidad, está diciendo que es una instancia superadora de la masculinidad, que es una instancia que va más allá, ¿qué cosa agrega? Agrega un más allá del falo, por lo tanto la castración como más allá del falo, y además agrega la pulsión de muerte como más allá de solo la pulsión de vida. Y el masoquismo como un límite al sadismo. O sea, Freud no habla, cuando Freud habla de masoquismo femenino, no lo dice en sentido negativo, lo dice en el sentido de que el masoquismo femenino pudo ir más allá del sadismo masculino y en todo caso equilibrar. Recuerden que Freud piensa que las pulsiones tienen que equilibrarse. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, sí, dale. Eh, entonces, digamos, lo más, ¿cómo se dice? Como que quedaría mejor sería que estén en equilibrio, digamos, que tengamos de los dos, Sí, que estén Freud decía, balanceados. sí, Freud decía mezcla pulsional. Y por ejemplo, pensaba en otra estructura, ¿no? Por ejemplo, en la perversión habría más.
predominio o la pulsión de vida. Sí, sí, de la pulsión sexual. Claro, Claro, del principio del placer, de la pulsión sexual. El más allá del principio del placer, lo que dice es no todo es placer. Obviamente es necesario el más allá del principio del placer. Si no, seríamos solo placer, que lo mismo que decir claro. condición animal. La condición animal es solo placer, es solo principio del placer. El más allá del principio del placer es, che, no es todo placer, no es solo sexualidad, también es castración o también es pulsión de muerte. La pulsión de muerte no es una pulsión negativa para Freud, es una pulsión que en la mezcla equilibra falo, principio del placer, castración, más allá del principio del placer. Falo, castración, tienen que equilibrarse. Si hay exceso fálico, es una dificultad. Obviamente, si todo va hacia la castración, también es una dificultad. Ahí Claro. Freud piensa las mezclas, o sea, cuando Freud piensa en las feminidades hacia el final de su enseñanza, lo coloca del lado de la castración, pero también de la pulsión de muerte, pero también del problema del masoquismo, no está negativizando la feminidad, está diciendo es un paso necesario Ujú. para poder ponerle un límite al falo. Ahora, hay una diferencia entre el Freud de la histerización sintomática de la feminidad al principio, al Freud de la castración de la feminidad en sus últimos textos. Además, Freud piensa la feminidad mucho más pulsional. Vamos a ver que Lacan lo piensa más simbólica. La piensa más pulsional, tiene que ver con pulsiones y con la castración justamente del campo pulsional. Pero además también Freud piensa a la feminidad no solamente como una cuestión mucho más pulsional y más jugada en la castración, sino que también Freud la piensa como un modo de resolver la problemática edípica. Entonces, es una salida en relación al Edipo. No es que Lacan no lo piensa así, pero Lacan no le va a dar ese lugar a las feminidades. Entonces, en Freud pasa de histerización sintomática a un problema que tiene que ver con la castración mucho más pulsional, mucho más pulsional, y en última instancia es una modalidad de salida a lo edípico. Vamos a ver tres textos en esta primera parte del video. Solamente introducimos, con ustedes nos quedamos después a la segunda parte del video, donde vamos a ver tres textos. El problema económico del masoquismo de 1924, sobre la sexualidad femenina de 1931 y la conferencia 33 sobre la feminidad, que es de 1932. Tres textos del final de la enseñanza freudiana. Vamos a trabajar esos textos: masoquismo, vamos a trabajar la sexualidad como salida del Edipo y la sexualidad en su dimensión más pulsional. Eso sobre Freud. Ahora, con Lacan, así como dijimos que podríamos pensar un primer Freud, que la verdad que es lamentable lo que dijo sobre las feminidades, y hacia un último Freud un poco más interesante, también con sus dificultades, con Lacan también podemos pensar que hay un movimiento que va del primer Lacan, que piensa a la feminidad en coordenadas fálicas. Llega a decir en el seminario 5 que la feminidad es una mascarada fálica, es una presentación en relación al falo, y dice en un montón de lugares Lacan que la feminidad es justamente un modo de semblantear del falo, así como dijimos que el primer Freud es el peor Freud para pensar las feminidades, el primer Lacan es el peor Lacan para pensar las feminidades. La feminidad no tiene demasiado que ver con el falo, un poquito. Pero si hay algo que define las feminidades, es justamente que le puso límite al falo. No es una mascarada fálica. No es cierto que una mujer se plantea falo, como dice el primer Lacan. Una mujer lo que viene a ser planteada es que no hay todo falo, que es otra cosa, ¿no? Pero el primer Lacan acerca la feminidad como un semblanteo, como una mascarada, como una versión del falo. Ahí ese Lacan piensa el falo
piensa al falo, lo piensa al falo como el único rector de la neurosis. No es el mejor lugar para pensar las feminidades el primer Lacan, como el primer Freud. Ahora, el último Lacan hace un movimiento y puede pensar justamente lo contrario, lo femenino, las feminidades, lo que Lacan va a llamar una mujer, y que lo escribe como la barrado, mujer, la mujer barrada, la tachado, mujer, que en realidad es una mujer, la tachado, mujer, es una mujer. Una mujer es justamente la que no todo falo es, no todo, ese concepto de no todo, la que no todo falo es. Y entonces ya no va presentada las feminidades como eh, se planteó fálico, como mascarada fálica, sino las feminidades como la posición que le pone el límite al falo. No de un lugar tan pulsional como Freud, sino de un lugar más simbólico. Una mujer es una posición en el discurso. Es alguien que dice, me posiciono mujer, o me posiciono femenina, o me posiciono no todo falo. Y ahí en realidad es para cualquiera. Cualquiera puede ser una mujer. Es alguien que le dice, no todo al falo. Entonces, ya no es pulsional, sino que es simbólica. Ya no es castración, como lo piensa Freud, sino que es en relación al no todo. Freud lo leyó como castración, Lacan lo lee como no todo. Freud lo leyó mucho más pulsional, Lacan lo piensa mucho más simbólico. Y Freud lo pensó la feminidad como un límite al falo. Lacan empieza a pensar la feminidad ya no solo como un límite al falo, además de eso, sino como la posibilidad de dar cuenta de un goce que es otro, de un goce que es distinto. El famoso goce femenino, goce otro. O sea, tanto Freud como Lacan, cuando sitúan feminidades, están hablando no solo de mujeres, están hablando de otra cosa. Están hablando de un más allá del falo, están hablando de la castración, están hablando del no todo, están hablando de un goce que sea no todo fálico o de un goce que sea diferente. Están hablando de la posibilidad de la pulsión, del masoquismo, pero también de posiciones simbólicas. O sea, están hablando de otra cuestión, no de las mujeres. Estamos hablando de otra cuestión. Va a haber tres referencias de Lacan. eh, la vamos a trabajar en la segunda parte del video, ¿no? O sea, con esto ya voy finalizando esta primera parte. De Lacan vamos a trabajar ideas directivas para un congreso sobre la sexualidad femenina, un texto del Lacan intermedio de 1960, pero que igual es interesante ahí. Es un texto, ¿no? Que dice alguna cuestión sobre la sexualidad femenina, alguna referencia al seminario 15, donde empieza Lacan a trabajar lo que va a llamar no hay relación sexual, y finalmente el seminario 20, donde aparece la mujer tachada, el goce otro, lo femenino como una posición simbólica diferente. No van a ser las tres referencias. Bueno, con esto finalizo esta introducción a el tema de hoy, que fue psicoanálisis y feminidades.